Hola chicos, buen día, ¿me escuchan? Sí, profe. Buen día, muchas gracias. Bueno, antes que nada, espero que hayan tenido una buena semana de descanso. Recordarles, por favor, que este viernes tenemos el taller 3 eh, y que además voy a poner horarios de consulta. A mí me preocupa un poco la bajísima asistencia que estamos teniendo en el ramo. Atribuyo a dos factores principales. El primero es que soy aburrido. Y el segundo es que debe ser difícil estudiar codificación o lenguaje, en este caso lenguaje C, a través de este sistema. Me gusta más la pizarra, para serle sincero. Entonces, quiero poner horarios extras de consultas, no son horarios de ayuda, son horarios de consulta, ¿sí? Usualmente en el semestre yo suelo tener un horario de 2 bloques puestos en la semana. Debido a esta modalidad online, yo les dije a la primera clase, siéntanse libres de escribirme cuando quieran y cuando necesiten también. Pero ahora voy a hacer un poco más de énfasis. Quiero poner, aparte de insistirles de que me escriban para lo que necesiten de la asignatura, también poner un horario de consulta a través de Zoom. Y esto va a ser todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Igual esto se los voy a repetir luego por el aula. No sé si son los mejores horarios, pero son los horarios que históricamente se me ha dicho que son los que ustedes menos carga académica tienen. Entonces, martes y jueves de 2 a 3 de la tarde me pueden encontrar por Zoom. No voy a tener la sesión abierta. Entonces, todo aquel que requiera una consulta, simplemente me manda un correo, espera a que yo le responda porque puedo estar atendiendo otras consultas y le mando el link para que se me una en la reunión. ¿Mm? Igual esto les voy a comunicar luego por el aula, pero para que lo vayan agendando los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, comenzando mañana. No se olviden, primero me tienen que mandar un correo, por favor. Um, tenemos muy baja asistencia en líneas generales. En el taller 2 hemos tenido 9 participantes y espero que en este taller 3 tengamos más. Entiendo que esto no es obligatorio, ¿saben? No es obligatorio asistir, hay muchas cuestiones acá de que afectan, digamos, inclusive a la participación, pero bueno, tratar de hacer un esfuerzo o al menos ver los videos después, porque también yo chequeo las visualizaciones y son malas, digamos, parece que ni siquiera me ven ni siquiera ven el video luego. Eh, Sobre la tarea 1, no, la tarea 1 se va a publicar la próxima semana. No, Dominic recuerda que la tarea 1, de hecho, comienza la próxima semana. Entonces, la próxima semana nosotros la publicamos, en esta semana terminamos el taller 3, y la próxima semana nosotros, y por eso me gusta decirlo en plural, porque son los 3 paralelos, vamos a publicar la tarea 1. La tarea 1, buena la pregunta que me haces, de hecho, la tarea 1 no solamente considera lo que hemos visto hasta ahora, sino lo que vamos a seguir viendo en el curso. Por supuesto, si la tarea 1 tiene un deadline, supongamos, del 15 de junio, por decir alguna cuestión, no va a tener contenidos que hayamos visto el 14 de junio. No, hay suficiente tiempo, digamos, para asimilar el contenido y desarrollar la tarea. Pero sí va a tener contenidos que vamos a ver, por ejemplo, a partir de la próxima semana, como las tablas y demás. Pero bueno, eso la próxima semana, como les dije, vamos a liberar la tarea 1, luego vamos a liberar la tarea 2 y por supuesto no se olviden que tenemos el certamen 1 dentro de poco y luego vamos a tener el certamen 2. Con dentro de poco no me refiero en un par de semanas, es un poco más de tiempo, pero igual estamos ya próximos a las evaluaciones. Por eso es súper importante que ustedes vengan a las clases, asistan a las clases o vean los videos o lo que necesiten. Igualmente yo quiero, tal vez, voy a mandarles una encuesta, tal vez, todavía lo estoy pensando, porque quiero ver qué cosas se necesitan reforzar. No sé si el aprendizaje de un nuevo lenguaje, para aquellos que no conozcan C, les está siendo sencillo a través de esta modalidad de enseñanza, y bueno, quiero ver qué se puede mejorar, al menos desde mi función, para tratar de que esto sea lo más ameno posible. Solamente para recordarles, nosotros ya no vemos lenguaje C, ahora estamos utilizando el lenguaje C para las diferentes estructuras de datos que estamos estudiando. Cuando ya empezamos a ver
listas enlazadas, chicos. Básicamente ya hemos empezado con nuestra asignatura, que es una estructura de datos. Listas enlazadas, arreglos en general, listas enlazadas y eso, ya corresponden propiamente dicho a lo que se llaman estructuras de datos. Luego vamos a hablar más de lo que es algoritmos, pero eso es lo que hace estructura de datos, que hoy seguimos, de hecho. ¿Dudas hasta acá? Partimos. Recuerden lo que les dije, martes y jueves de 2 a 3, igual les voy a informar por el aula, voy a tener los horarios de consultas. Por supuesto, me contactan previamente con un correo, por favor, para que habilite la sesión y de pronto divida en grupos si es que estoy trabajando ya con otros chicos. Vamos a comenzar. Lo que vayan necesitando, por favor, les ruego que directamente hablen o levanten la manito. Si me escriben en el chat, es bien probable que los deje para el final. De todas maneras, quiero ya seguir mi formato común de dar clases, y a mitad de clase yo quiero hacer un break, porque quiero mostrarles algunos videos. Yo les prometí que usualmente a mitad de clase hago un break y pongo algún video. Hoy quiero de nuevo comenzar con eso porque extraño mucho tener discusiones con mis estudiantes. Bien, vamos a comenzar. La clase pasada, recuerden, ya habíamos visto listas enlazadas, vimos listas enlazadas simples y listas enlazadas dobles, y aparte quedó eso como tarea y el ayudante los está asistiendo también en el desarrollo de la tarea 2, que tenía que ver justamente con estas listas enlazadas. Recordemos que las listas enlazadas aprovechan una funcionalidad de todo lenguaje. En este caso, es el uso de la memoria dinámica. Nosotros la memoria dinámica, así también la tenemos que liberar. Siguiendo con esa misma, con ese mismo sentido, con la memoria dinámica, vamos a comenzar a ver ahora otros tipos de estructuras de datos. Ojo con eso. No son estructuras de datos de las típicas, digamos, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, sino que son estructuras de datos un poquito más complicadas de pronto, porque siguen una secuencia de operaciones. Aquí ya estamos uniendo estructuras de datos con lo que es algoritmos. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es el stack o la pila. Nosotros ya trabajamos, para aquellos que cursaron arquitectura o estructura de computadoras conmigo, ya vimos en el core de diseño de un procesador que había unos punteros que apuntaban, valga la redundancia, al stack o la pila en memoria. Nosotros vamos a seguir con ello, pero ahora en vez de trabajar en Assembler como lo hicimos en su momento, vamos a trabajar en lenguaje C. Y vamos a ver cómo se utiliza el stack o cómo es la forma de trabajar con una estructura de datos que se llama stack. El stack o la pila es un tipo, ojo, es un tipo más de estructura de datos. Las listas son un tipo de estructura de datos que utilizan la memoria dinámica. La pila es otro tipo de estructura de datos. A ver, perdonen acá, tengo un alumno que tiene 5 sesiones conmigo, ahora 6. Y ahora son 7. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero Julio Labra Ortega tiene 7 sesiones abiertas. Ya. Yo solamente veo a uno. Ah, ¿ustedes no lo ven? A ver, les voy... Solo se No, ve quizás uno. porque como no le ha dado autorización para entrar. No, sí le di las 7 veces. Julio, A ver, Julio. les voy a mostrar. Ya, les quiero mostrar mi pantalla. Bien, quiero mostrarles mi pantalla. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, la veo. Ya, y acá en participantes, aquí lo tengo. Julio Laura Ortega, ahora tengo 3. Antes tenía 7. Lo voy a admitir, una vez más. Y lo tengo ahora de nuevo, una cuarta vez. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Bien,
Estaban viendo mi pantalla, sigamos con eso. Les voy a dejar la pantalla abierta para que ustedes vean todo lo que va pasando. Y lo seguimos teniendo ahí. Tenemos la estructura de datos. Que le vamos a llamar tipo stack o pila. Ese stack o pila, chicos, como les dije, es una estructura de datos y la podemos implementar tanto en un arreglo, como lo que venimos haciendo, como lo que hemos hecho en su momento, o bien como una lista enlazada, que es lo que vimos la antesemana pasada. Hay que tener bien presente que aquí les estoy diciendo que podemos hacerlo de dos maneras, como un tipo arreglo o como un tipo lista enlazada. La pila, chicos, o el stack es una forma de trabajar con datos. Ojo con eso. Por eso se llama una estructura de datos. Si se implementa esa pila o ese stack en un arreglo, entonces el tamaño lo tenemos que conocer previamente, porque todos los arreglos que definimos en los lenguajes de programación tienen un tamaño definido. Si no definimos el tamaño, entonces tenemos que trabajar con una lista enlazada, y esto es trabajar con memoria. Las pilas o el stack, por default, tienen un comportamiento que es del tipo LIFO. Esto es Last Input, First Output. Lo último que ingresa es lo primero que sale. Ese es el comportamiento de este tipo de estructura que se llama stack o pila. El último elemento que agregamos al stack va a quedar en su parte superior, que le vamos a llamar top. Ese es el tope de la pila. Para que se den una idea, chicos, esto es como ir apilando cosas, básicamente. Nada más que lo que queda en el tope de la pila, más por encima, es lo que es accesible. Lo que queda abajo es lo que queda para el último. Siempre vamos a acceder a la pila por su parte superior. Siempre. Esto es por el top, o el tope. El último elemento que agregamos va a ser siempre el primero que leamos o el primero que extraigamos de la pila. Vamos a ver la diferencia entre semánticamente de lo que acabo de decir. Para saber cuál es el elemento que está en el tope o en la última posición de la pila, es que este top se va a convertir en un puntero o en un índice. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un array, con un arreglo, es mejor trabajar con un índice que nos indique la posición. Si estamos trabajando con la lista enlazada, como lo venimos haciendo, es mejor trabajar con un puntero. Las operaciones típicas dentro de un stack son las típicas de cualquier estructura de datos que las que hemos venido viendo, idéntica a las de las listas enlazadas. Tal vez cambian un poquito los nombres, pero son las mismas. Esto es, la primera operación es push, que es cuando nosotros tenemos que ingresar un elemento al stack. Luego tenemos la operación pop, que es cuando nosotros queremos extraer un elemento. El elemento que nosotros extraemos de la pila es un elemento que nosotros leemos y que ya deja de ser parte del stack. Ojo con eso. Pop significa que lo leemos y que deja de ser parte del stack. Pick, y esto es solamente leer el último elemento agregado. Ojo con eso. Esa es la diferencia entre pop y pick. Nosotros pop leemos y extraemos. Esto significa que top, que es nuestro puntero o índice, una vez que nosotros extraemos el último elemento de la pila, ese puntero o índice decrece, apunta al elemento siguiente. Si nosotros utilizamos pick, solamente vamos a leer el último elemento ingresado, pero no lo vamos a remover de la pila. Y luego vamos a tener dos funciones que siempre son útiles, que son unas salvaguardas, digamos, al momento de trabajar. Una es chequear si la pila o el stack está vacío. Para eso siempre, chicos, tenemos que crear una función. En este caso lo vamos a llamar, en líneas generales, isEmpty, si está vacío. Y luego vamos a chequear si la pila está llena o completa. Y en este caso vamos a generar una función que se llama isFull. Lo interesante de esto es que nosotros cuando la pila está vacía es que la tenemos que inicializar. Y si estamos trabajando con listas, ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Si estamos trabajando con arreglos, la verdad no hay mucho más para hacer. Si estamos trabajando, cuando queremos ver si la pila o el stack está lleno, lo que tenemos que chequear, chicos, es que el próximo elemento que nosotros lleguemos a poner en la pila no genere lo que se llama un overflow.
Si trabajamos con un arreglo, esto es una pila o un stack de dimensión previamente conocida, supongamos que son 20 números enteros y que queremos poner un 21avo número entero, entonces vamos a generar un overflow, porque el arreglo solamente acepta 20 números enteros. En el caso de trabajar con listas enlazadas, el overflow no sucede como tal. Lo que sucede, debido a que son listas enlazadas y el tamaño de la lista es dinámico, lo que puede suceder es que no haya espacio en la memoria para crear ese objeto. Entonces, cuando trabajamos con listas, debemos chequear si existe espacio en memoria. Si no me van siguiendo, por favor, me interrumpen al paso nomás. Vamos a seguir. ¿Cómo es que funciona esta pila o stack? Para mí yo utilizo ambos términos indistintamente. Primero, por ejemplo, no tiene nada que ver el orden de los números. Esto es solamente un ejemplo. El primer elemento que ingreso, el número entero 1, luego voy a apilar el número entero 2, luego voy a apilar el número entero 3, y así sucesivamente, hasta que, digamos, tengo 6 números apilados. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6, utilizando esta función push, que luego la vamos a generar. Y luego, si yo quiero leer los elementos de la pila, voy a utilizar la función pop, y la función pop me lee el último elemento y lo remueve de la pila. Entonces leo el 6, leo el 5, el 4, el 3, el 2, hasta llegar al 1. La pila también puede quedar vacía, ojo con eso. Y nosotros podemos combinar push and pop en el momento que sea. No es necesario que hagamos todo push y luego todo pop. No, esto es leer y poner y sacar elementos de la pila según lo que vayamos necesitando. Pero siempre teniendo en cuenta que la estructura con la que trabajamos es tipo LIFO. El último que ingresamos es el primero que vamos a leer. Por eso el 1, que es el primero que ingresamos, queda para el último. ¿Cómo funciona esto? A ver, lo primero es que cuando nosotros utilizamos el push, pop o pick. ¿Profe? Diga. O sea, si ingresamos primero el 1, entonces para después leerlo tendríamos que remover todos los que están antes. Sí. O sea, si vos quieres, porque esto es un arreglo, vos vas llenando la pila. Si vos quieres leer el primer elemento de la pila, tienes que haber removido, ojo, no haber leído, sino haber removido todos los elementos anteriores. Por favor, no pierdas de vista que esto es una estructura de datos. Así es la forma con la que vamos a trabajar con esta estructura de datos que se llama pila o stack, y esa es la forma en que esa estructura de datos trabaja. Es una estructura tipo LIFO. Si vos ingresas el número 1 en la primera posición del stack y luego vas llenando la pila, supongamos acá ya tienes 6 posiciones en tu pila y quieres leer la posición 1, si trabajas con la estructura de datos tipo pila, tienes que respetar este comportamiento tipo LIFO. Ya vamos a ver para qué sirve. Así, con un arreglo de números enteros, uno no le va a encontrar realmente utilidad en esto. Puede trabajar tranquilamente con una estructura de datos que nosotros inventemos de pronto, o con un índice que me permite a mí moverme libremente en este arreglo de números enteros. Pero chicos, cuando trabajamos con pilas o stack, este es el ejemplo que les doy, pero en vez de números enteros, imagínense que son programas. O son funciones que tenemos que ejecutar. Aquí tenemos el main, que llama a la función 2, la función 2 llama a la función 3, la función 3 llama a la función 4, y la función 4 llama a la 5, y la 5 llama a la 6. Entonces primero se ejecuta la 6, luego se va a ejecutar la 5, luego la 4, luego la 3, luego la 2, luego la 1. El ejemplo que doy acá es un arreglo de números enteros que es bien trivial, pero no se olviden que los elementos que podemos tener dentro de un stack pueden ser súper complejos, desde clases, estructuras, desde también, pueden ser, aquí cada uno de estos puede ser una lista enlazada diferente, pueden ser programas. Entonces, efectivamente, si vos quieres leer el número 1 acá, o el primer elemento del stack, tienes que haber desocupado el stack con todos los elementos anteriores. Porque esa es la forma en que trabaja el stack. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, Gracias. sigamos entonces. Vamos a ver.
tanto para push, pop y pick, usando arreglos, el costo computacional es 1. Ya vamos a ver más sobre esto, especialmente para los que son matemáticos, les va a gustar mucho, porque hay mucha matemática metida, cuando analizamos el costo computacional de los diferentes programas. Y esto es, decimos que el costo computacional es 1, porque hay un solo acceso a memoria. Luego lo vamos a analizar más en profundidad. Por ahora les dejo acá esto, tómenlo como lo que es, como el verso que les puse ahí. Luego vamos a empezar a analizar efectivamente los costos computacionales. Lo otro, en todo momento no se olviden que vamos a tener un puntero o índice. Ojo, si trabajamos con listas nos conviene que sean punteros, si trabajamos con arreglos nos conviene que sean índices. Al tope de la pila, y lo vamos a llamar por regla general top, o le pueden poner ustedes el nombre que quieran en realidad, pero en la mayoría de la bibliografía o código que pueden encontrar en internet, al puntero de la pila le llaman top, o al índice de la pila. ¿Cómo funciona la función push? Si nosotros queremos agregar un elemento a la pila, primero tenemos que verificar si la pila está llena. Eso sobre todo para el caso de los arreglos. Si la pila está llena, va a generar un overflow, por lo tanto tenemos que salir de esa función. Si la pila no está llena, entonces lo primero es que tenemos que incrementar el puntero top, o el índice top, porque tenemos que habilitar el nuevo espacio donde vamos a cargar el nuevo número o el nuevo elemento de nuestra pila. No se olviden que hasta esta instancia top está apuntando al tope de la pila, que ya tiene algo. Lo nuevo que queremos agregar, para agregar algo nuevo, vamos a tener que incrementar el top, el puntero. Agregamos el elemento al donde está apuntando este índice o puntero top. Si usamos listas, no se olviden por favor que hay que reservar la memoria dinámica previamente, y vamos a retornar de nuestra función push. Funciona algo así como lo que tengo a la derecha. Tenemos el stack o la pila que está vacía inicialmente, luego queremos agregar la letra A, por ejemplo. Entonces, inicializamos top igual a 1 en este caso, y vamos a ingresar en la posición 1 la letra A. Por eso digo push en stack A. Luego queremos ingresar la letra B, entonces top le tenemos que hacer top más 1, 1 más 1, 2, y aquí push el stack, la letra B dentro del stack. Entonces así sucesivamente vamos a ir llenando nuestro stack. En un programita, todos estos programas, chicos, antes que me olviden todo, yo ya se los dejé en el aula. Es simplemente que ustedes los hagan correr, ¿sí? Quiero ver si no hay alguien que esté esperando acá. Parece que no hay. No. Vamos a ver un poco el programita que les dejé en el aula, háganlo correr, ¿sí? Aquí genero el máximo tamaño que va a tener mi stack, lo voy a hacer a través de un arreglo, ¿sí? De un arreglo de números enteros. Esto es, aquí en vez de poner 8, podría haber puesto el max size, definitivamente. El top, fíjense, lo inicializo como un índice, no como un puntero, a menos 1. Y esto es porque la posición menos 1 no existe. No se olviden que en un arreglo, el primer elemento del arreglo está en la posición 0. Ahora, fíjense que genero una función que a mí me detecta si, no se olviden que aquí yo tengo que verificar si la pila está llena. Entonces, lo único que hago es, si top es igual a max size, en este caso, si hemos llegado hasta el 8, entonces vamos a retornar con 1, y esto es con error. Significa que hay overflow. Porque no se olviden que si mi stack tiene 8 elementos, las posiciones son del 0 al 7. Por lo tanto, si yo quiero ingresar un nuevo elemento, ese elemento, si la pila está llena, va a ir a la posición 8. Por eso es que da error. Ahora, si está todo ok, retornamos con 0. Entonces, si la pila no está llena, como tenemos acá, incrementamos top en top más 1, alojamos el dato en la posición que está apuntando nuestro índice top, y salimos. Caso contrario, por supuesto, le decimos que hay overflow, y salimos. Eso es para cuando trabajamos con stack en forma de arreglos. Vamos a ver el pop. Primero tenemos, antes de empezar a remover elementos de la lista, tenemos que ver si, del stack, tenemos que ver si está vacío. Si está vacío, entonces no podemos remover. Por lo tanto, tenemos que indicar al usuario o al sistema operativo que hay un error. No podemos eliminar un elemento que no existe. En el caso de que la lista no es, que el stack no esté vacío, quitamos al elemento apuntado por top.
Si es una lista, no se olviden que debemos liberar memoria. Luego vamos a decrementar top y vamos a volver. ¿Cómo funciona esto en nuestro programita? Fíjense, aquí está el ejemplo. Top inicialmente está apuntando a la letra B. Si queremos eliminar la letra B de la pila, lo que tenemos que hacer sencillamente es decrementar top. Ojo con eso. Nosotros, por supuesto, leemos la letra B, pero cuando nosotros decrementamos top, en ningún momento hemos eliminado la letra B del stack. Perdón, hemos eliminado la letra B de memoria. El stack, chicos, al menos cuando trabajamos en forma de arreglos, no borra memoria. Cuando trabajamos con listas, sí, hay que liberar memoria. Pero cuando trabajamos con arreglos, no. Porque aquí, arriba del A, bien probable que siga B. Pero hasta que no incrementemos top, no vamos a reescribirlo a B. Esta es una de las características del stack cuando trabajamos con pilas, con arreglos, perdón. Y es que nosotros no eliminamos de memoria, simplemente reescribimos. No se olviden, fíjense, en esta cosita que tenemos acá, nos está indicando todo sobre la pila. ¿A dónde está el tope de la pila? ¿Sí? ¿Y qué elemento tiene? Aquí arriba, podríamos, como tenemos acá, podría seguir la letra B alojada. Esta es la posición 0, la letra B podría seguir en la posición 1. Pero hasta que no tengamos una nueva invocación a la función push, no vamos a reescribir la letra B que está acá. Eso no significa, chicos, que la letra B forme parte de la pila. No, la letra B sigue estando en el arreglo, pero no forma parte de la pila porque el tope de la pila es marcado por mi índice o puntero top. Lo que esté arriba de esto no forma parte de la pila, solamente lo que está desde top hacia abajo. Ojo con eso. Tenemos, de nuevo, el mismo header que teníamos antes, y ahora, primero tenemos que chequear si está vacío. Si top es igual a -1, significa que está vacío, por lo tanto devolvemos el error. Caso contrario, retornamos bien. Y ahora, nuestra función pop, en este caso, declaramos nuestro entero, el dato que queremos extraer, que es el que vamos a devolver en este caso, por nuestra función. Si no es vacía, si no está vacía, entonces vamos a leer el dato en la posición apuntada por top en nuestro arreglo que le llamamos pila. Y a top lo vamos a decrementar y vamos a volver de nuestra función con el dato que acabamos de leer. No se olviden en este caso que top es una variable global que le hemos declarado antes del main, debajo de los headers. Entonces, con eso, chicos, nosotros nos aseguramos el funcionamiento de la pila. Si queremos generar la instrucción pick, por ejemplo, que es esta que está acá, directamente leemos en la posición apuntada por top. Es solamente eso. Ahora, insisto, si es un arreglo de números enteros, trabajar con pila es medio innecesario. Lo que yo estoy mostrando acá es cómo podemos implementar una pila, en este caso, para trabajar con números enteros. No nos olvidemos que cada elemento de la pila puede ser cualquier cosa, desde programas, funciones, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿sí? Por eso es que directamente el ejemplo está trivializado solamente en números enteros. Esto que está puesto acá es lo que les acabo de decir. Si hemos implementado la pila o el stack usando un arreglo, la instrucción pop no eliminamos el elemento, solamente decrementamos nuestro puntero o índice. Si estamos trabajando con una lista, por el contrario, nuestra instrucción pop debiese eliminar ese elemento porque liberamos el espacio de memoria. Ahora yo les dejé en el aula el código para implementar una pila con un array. También les dejo como tarea que implementen la pila usando listas enlazadas. Para eso tienen el código que yo les dejé, aquel donde nosotros declaramos el primer y último puntero a nuestras listas. Básicamente lo que hicimos es cuando nosotros directamente, para trabajar con una lista enlazada en forma de stack, lo único que tenemos que hacer es ingresar elementos desde la última posición de la lista y leer elementos desde la última posición de la lista. Y así vamos a tener un comportamiento del tipo stack
de nuestra lista enlazada? ¿Dudas? Da igual, si es que la lista es simplemente enlazada o doblemente enlazada. ¿Perdona? Que da igual si es que la lista la hacemos como simplemente enlazada o doblemente enlazada. Yo creo que es una excelente pregunta. La lista simplemente enlazada o doblemente enlazada, la diferencia que hay entre ellas es cómo las recorremos. La lista simplemente enlazada la recorremos del primer al último elemento, cuando queremos leerlas. ¿Sí? Las listas doblemente enlazadas podemos recorrerlas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El comportamiento o estructura de datos tipo stack o pila no nos dice nada acerca del tipo de lista enlazada. O sea, sí nos dice algo. Y es que la lista enlazada, por ejemplo, no debiese ser circular. Ya vamos a hablar sobre eso. Lo que quiero decir es que nuestra lista puede ser simple o doble. Lo único que tenemos que respetar es el comportamiento LIFO, Last Input, First Output. El último que ingresemos es el primero que vamos a leer. Y de ahí no importa si la lista es simple o doble. Lo que tenemos que respetar es el comportamiento tipo LIFO. ¿Estamos? Gracias, profesor. Entonces Sí, diga. nuestro push sería como un agregar al inicio de la lista, modificando el head, o sea, la cabeza. La verdad que estaba esperando esa pregunta. El comportamiento LIFO lo que nos dice es el último que ingresa es el primero que sale. ¿Mm? Ahora, yo les dije que nos convendría en una lista enlazada que el último que ingresemos vaya en la última posición y el primero que leamos también sea en la última posición. Last input, first output, ¿sí? Si nosotros ingresamos por el inicio de la lista, lo único que tenemos que velar es que se cumpla el comportamiento LIFO. Entonces, si nuestros elementos están ingresando por el inicio de la lista, ojo con el puntero, ¿sí? Porque no se olviden que una de las claves de que funcione el stack es que tengamos el puntero o índice top apuntando al último elemento ingresado. Entonces, por eso yo les dije que nos convendría, digamos, para que semánticamente sea correcto, trabajar con el último elemento de la lista. Si decidimos trabajar con el primer elemento de la lista, tenemos que tener cuidado de que nuestro puntero corresponda también al primer elemento y en vez de incrementarlo, lo vayamos moviendo siempre a la posición 0. No se olviden que nuestro puntero, el puntero con el que vamos a trabajar, siempre tiene que estar apuntando al último elemento ingresado. Resumiendo, si quieren trabajar desde el header o quieren trabajar desde el tail, que es la última posición de la lista, depende de ustedes. A mí, por un asunto semántico, me gusta trabajar en la parte final de la lista para cumplir con la estructura tipo LIFO. Pero si ustedes respetan que el último ingresado sea el primero que podamos leer, perfecto. Trabajen con el primer elemento de la lista. ¿Estamos? Me van dejando, se van aburriendo de a poco. Sí, profe, gracias. Ya. Denme un segundito que acabo de recibir un correo de uno de ustedes. Ya. Bien. Ahora, ¿en qué utilizamos la pila? Miren, lo más común es para dar vueltas palabras, y esto es cuando nosotros estamos aprendiendo a programar. Por eso les dejo acá yo el signo de pregunta. En realidad no nos interesa, lo vamos a ver en el taller de hecho, pero dar vueltas palabras es medio aburrido. Lo utilizamos mucho en compiladores, ¿sí? Y lo utilizamos mucho en navegadores, en browsers de internet. Entonces la pila o el stack se utiliza principalmente en estos dos recursos computacionales. La bibliografía que recomiendo es esta que está acá. A los tres los pongo con el mismo nivel de prioridad. Para que lo lean con tranquilidad, cada uno de ellos tiene ejemplos diferentes con diferentes formas de programar.
yo me he basado en el ejemplo que les dejo en el aula, es el ejemplo que didácticamente yo lo encuentro mejor y está debugueado por mí. Bien, eso en cuanto a la pila. Vamos a hablar ahora de lo que son las listas enlazadas circulares, que es un temita más. Las listas enlazadas circulares son bien interesantes. Yo ya se las había mencionado cuando veíamos listas enlazadas, pero la ventaja que tenemos de esto es que no hay ningún elemento, ningún nodo de nuestra lista apuntando al nulo. O sea, no tenemos ni inicio ni fin de nuestra lista. Es una topología circular. ¿Dónde más tenemos topologías circulares? Por ejemplo, en los procesadores, en algunos procesadores multicore. Otros tienen topologías tridimensionales, pero bueno, tenemos topologías de estructura y de manejo de información también a nivel hardware. Cuando trabajamos con listas enlazadas circulares, chicos, como está puesto acá el ejemplo, pueden ser tanto listas simples como listas dobles. Las listas simples, fíjense, es como la que ya veníamos diseñando, nada más que el último elemento, en vez de apuntar al elemento nulo, apunta al primer elemento. Esto a nivel programación, fíjense que no es tan difícil. Simplemente en vez de que eso esté apuntando al nulo, hacemos que apunte al nodo 1. Es un detalle nada más de programación, pero cambia la topología de trabajo. Las listas enlazadas circulares son una estructura de datos más. No se olviden, yo estoy recalcando la palabra estructura de datos, porque eso es lo que estamos viendo acá, chicos. Cuando uno programa y cuando uno maneja información, tenemos que manejar nuestra información bajo ciertos estándares de programación. Porque si dos de nosotros nos juntamos y que les va a pasar, nos pasa en las tareas, en los talleres, y seguramente, a pesar de que es individual, les va a pasar en las tareas, de que se van a juntar dos o más a tratar de solucionar el tema, un ejercicio dado. La cuestión está que mi modo de programar tiene que ser compatible con el modo de programar de cualquiera de mis compañeros o de cualquiera de mis colegas. Para eso tenemos estructura de datos previamente definidas y conocidas en la literatura. Si ustedes quieren generar un software que nadie les puede entender, entonces generen sus propias estructuras de datos. Eso les doy como tip nada más. Bien. Entonces, las listas enlazadas circulares son las que tenemos acá. Estas son las simples, y las dobles, recuerden que tienen el detalle de tener doble puntero. El último elemento apunta al primer elemento, y el primer elemento no solamente apunta al subsecuente, sino que también apunta al último elemento. Entonces, fíjense que en nuestra lista enlazada doble no hay el doble puntero nulo, el último que apunta al nulo y el primero que apunta al nulo, no. En este caso vemos que el último nodo apunta al primero y el primer nodo apunta al último nodo. Tenemos también la lista enlazada circular doble. Tenemos de las dos formas. Vamos a ver una nomás, que es la lista enlazada simple. La lista enlazada doble es una derivación de la primera que se las dejo como ejercicio. Que pueden utilizar de nuevo el hardware que yo ya les dejé en el aula. Por favor, aprovechenlo. Bien, las ventajas de trabajar con listas circulares. Ya vamos a ver también en qué se utilizan esas listas circulares. Cualquier nodo puede ser el nodo de inicio. Porque fíjense en la estructura, en la topología, no sabemos dónde está el nodo inicial y dónde está el nodo final. Entonces nosotros podemos situarnos en cualquier lugar. Podemos recorrer la lista entera empezando básicamente desde cualquier nodo. Son útiles a la hora de implementar colas o queues, que es lo que vamos a ver a continuación. No necesitamos mantener dos punteros. Recuerden que en las listas enlazadas, al menos yo, les enseñé a trabajar con dos punteros. El head, que iba al inicio, y otro que iba al final de la lista. Ahora, todo lo que necesitamos mantener es un solo puntero. Y en particular, nos interesa que sea el puntero que está apuntando al último elemento de la lista. ¿Y por qué? Bueno, porque también vamos a seguir con, esta es una derivación de lo que hicimos con stack, teniendo el puntero apuntando al último elemento de la lista,
podríamos de pronto llegar a pensar en una estructura, ojo, de stack circulares, pero que lo vamos a llamar que lo vamos a ver como colas o queues circulares. Las listas circulares son útiles en aplicaciones que requieren recorridos, ¿sí? Básicamente, de hecho, muchos recorridos. Lo más común que nosotros vamos a encontrar en listas circulares es cómo el sistema operativo maneja los múltiples programas. Supongamos, para que esto sea posible, es que tenemos que estar pensando en un computador, digamos, en un procesador que tiene un solo core. Entonces, hay varios programas abiertos. Si bien a nosotros nos venden la idea de que todos corren simultáneamente, si tenemos un solo core y tenemos un solo reloj, una sola base de tiempo, entonces el sistema operativo lo que hace es darle una atención por vez a cada programa que tengamos abierto durante una cierta ventana de tiempo. Entonces eso hace que todos los programas que nosotros tengamos abiertos los coloque en una lista circular. Yo, por ejemplo, ahora tengo abierto, bueno, pero mi computador tiene varios cores, tiene 8, creo. Supongamos que tuviera un solo core, yo tengo abierto el PowerPoint, tengo abierto el Zoom, tengo abierto el Adobe y un montón de cosas más. Entonces mi sistema operativo le da, y ustedes lo pueden chequear esto en Windows directamente viendo cuánta memoria le está asignando el sistema operativo, cuánta memoria dinámica le está asignando el sistema operativo a cada uno de los programas que tenemos abiertos. Programas que no son usados van a ver que le asigna 0. Entonces, como ven, las listas pueden volverse bien complejas. Las listas doblemente enlazadas circulares son útiles para la implementación de estructuras de datos mucho más complejas. Algunas tal vez las vamos a ver en este curso, de hecho no estoy muy seguro, porque con que ustedes aprendan la topología, lo demás va a depender de las aplicaciones que cada uno de ustedes quiera desarrollar. Pero esto ya es más nivel sistema operativo, entonces yo los invito de pronto a que sigan con el siguiente curso que viene en cola, digamos, que es el de sistemas operativos. Pero con que veamos listas simplemente enlazadas circulares, para mí, en los objetivos de aprendizaje ya es suficiente. ¿Cómo funciona una lista enlazada circular? Nosotros ya habíamos visto algo cuando veíamos listas. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, 3 nodos. El último nodo, y sabemos que es el último porque ya tenemos un puntero que está apuntando solamente al último nodo. Este último nodo apunta al primer nodo. Entonces nosotros sabemos que el nodo siguiente al último nodo va a ser el primer nodo. Y lo que tengamos entre medio son nodos intermedios, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? No se olviden. Tenemos un único puntero ahora que apunta al último nodo. Y este último nodo, su puntero, apunta al primer nodo. Esta es la topología de una lista circular simple. Vamos a ver paso a paso. Primero tenemos que la lista está vacía. Entonces nuestro puntero last, en este caso, va a apuntar al nulo. Cuando nosotros ingresamos o inicializamos con el primer elemento de la lista, el primer nodo, en este caso tenemos el dato y un puntero. Fíjense que nuestra estructura es bien simple, tiene un entero y tiene un puntero. Entonces, nuestro puntero last va a apuntar al primer elemento de la lista. Primer y único. Y este primer y único elemento de la lista, fíjense, y esto es interesante, se apunta a sí mismo. Hay como si fuera una recursión acá. El primer elemento se apunta a sí mismo. Ojo con eso. Tenemos un solo elemento de la lista y ese único elemento de la lista es primero y último a la vez. Aquí tenemos, y este código también les dejé en el aula y está debugueado por mí. Chequeamos primero, aquí fíjense que la estructura que vamos a trabajar es del tipo nodo, y esta estructura del tipo nodo tiene a su vez un entero y un puntero a una estructura tipo nodo. Lo primero que chequeamos es si nuestro puntero last es igual al nulo. Si no es igual al nulo en este caso, entonces vamos a volver, porque significa que mi lista no está vacía.
porque esta función que quiero hacer es para listas vacías. Si mi puntero es el nulo, entonces voy a crear, fíjense, un nodo temporal, le voy a asignar el dato que estoy ingresando por acá. Esto es lo mismo que ya teníamos en nuestros códigos anteriores. Fíjense acá, el puntero last lo hago igual al puntero temporal, perdón, al nodo temporal que estoy creando. Hago iguales mis punteros. Y fíjense que, y aquí viene el truquito, el nodo, el puntero que voy a tener en mi nodo, lo voy a hacer igual a mi puntero. Y de esa manera logro la recursión que yo busco. Con eso, chicos, lo que tenemos generado entonces es el primer elemento de nuestra lista. Ahora, vamos a querer ingresar ahora un primer elemento y lo vamos a hacer al inicio de la lista. En realidad, si ustedes se fijan, hemos ingresado este único elemento. El próximo elemento que ingresemos va a ser por default el primer elemento de la lista. Entonces, si queremos ingresar, ¿cómo sería la historia? Supongamos que acá ya hemos ingresado 2 nodos y queremos ingresar un tercer nodo que lo vamos a llamar nodo T siempre, al menos en este ejemplo, lo queremos ingresar al inicio. Si lo queremos ingresar al inicio, chicos, ¿sí? Fíjense cómo cambian los punteros. El puntero del nodo último va a tener que apuntar ahora al nodo T y el nodo T va a tener que apuntar al nodo 6 que tenemos acá. Y se nos genera esta nueva topología. Para eso, nosotros tenemos que empezar a chequear si last es igual al nulo, entonces vamos a invocar a nuestra función anterior, que esto es inicializar nuestra lista. En el caso de que no esté vacío, entonces generamos de nuevo un nodo temporal y anexamos nuestro nuevo nodo. Fíjense que lo que tenemos acá, esto, es solamente un juego de punteros. Lo primero que hacemos es ingresar el dato a nuestro puntero temporal y luego ajustamos nuestros punteros. Fíjense que el puntero de nuestro nodo temporal, ¿sí?, va a apuntar ahora a lo que está apuntando el último nodo. Esto hace que nuestro nodo temporal, nuestra estructura temporal se convierta en el primer nodo, ¿sí? Y con eso, con esto nosotros hacemos que nuestro nodo temporal apunte a este primer nodo. Y con la instrucción que tenemos abajo, donde decimos last next, va a apuntar al nodo temporal, hacemos que este nodo temporal, el nodo T, se convierta en nuestro primer nodo. Esto que tenemos acá, chicos, es el mismo juego de punteros que ya tenemos en el código que hoy ya les dejé en el aula. Entonces, que les dejé cuando vimos listas en su primer momento. Entonces, la forma sigue siendo la misma. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es cómo asignamos punteros para mantener la topología circular. Si queremos ingresar un nodo ahora al final de la lista, que es ingresar un nodo al final de la lista, significa que este puntero last, en vez de apuntar al 8, va a apuntar ahora al 10. Cambiamos la dirección a la que apunta nuestro puntero last. Es todo lo que tenemos que hacer, que es lo que sucede acá. Entonces, ingresamos el nodo como lo venimos ingresando, lo único que hacemos es cambiar a dónde está apuntando last. Por eso es que le agregamos esta expresión que está acá abajo. El temp es el nodo T, el nodo temporal que hemos creado, y lo hacemos, y que lo hemos colocado ahora en nuestra lista. Hemos cambiado entonces la dirección de nuestro último nodo. Y lo demás sigue siendo lo mismo al ejemplo que nosotros ya vimos. Si queremos ingresar un nodo T, cualquiera, a un lugar intermedio de la lista, chicos, la estructura es igual, ojo. Y en este caso, ya no importa si es una lista circular o una lista enlazada simple, el programa es el mismo. Lo único que tenemos que nosotros decidir, fíjense que está aquí en el kernel de nuestra función, cuáles son los parámetros que ingresamos. Mandamos el nodo, la estructura que va a tener el nodo, el dato que queremos guardar en el nodo y el lugar donde lo queremos poner. Y lo demás es idéntico a como nosotros ya hicimos en su momento, para ingresar un nodo al medio de la lista. Yo les dejo para que ustedes analicen el código con detenimiento, pero es el típico de ingresar un nodo al medio de la lista. Mientras no cambie a dónde está apuntando last, el resto es idéntico para listas enlazadas simples.
Les dejo también para ustedes, por favor, el liberar el espacio en memoria, porque en estos ejemplos que están acá, yo voy alojando o creando espacio en memoria dinámica. Me falta destruir los nodos. ¿Cómo elimino un nodo? Para eso pueden utilizar el mismo código que ya está en el aula, que el código de listas enlazadas simples, y adaptarlo a listas enlazadas circulares, ¿sí? Y les dejo como deber también trabajar con listas doblemente enlazadas. Chicos, vamos a hacerla simple. Agarren, y este es mi consejo, agarren el primer código que les dejé sobre listas enlazadas simples o listas enlazadas dobles y directamente háganlas circulares. Y esto es, en vez de que el nodo, el último nodo apunte al nulo, que apunte al primer nodo. Simplemente eso. Y con lo demás ya se convierte en una lista circular. La bibliografía que os recomiendo es la que coloco acá abajo. Bien, ¿dudas? Todo bien, profe, por mi parte. O dicho de otra manera, ¿siguen despiertos? ¿Siguen acá? No me imagino lo que va a ser cuando tengamos el certamen, ¿eh? Ya. Lo que quiero ahora es hacer una pausa, como les dije. Me gustaría ya empezar a volver a mi forma de dar clases normalmente. Yo voy a parar de compartir. Yo les tengo preparado un video, ¿sí? Como les dije en su momento, me gusta poner videos para discutir en el medio de la clase. Y el video que les tengo ahora, que les traje, a mí me gusta mucho la robótica. Yo les dije que trabajo hace muchísimos años en robótica. Y de tanto en tanto, a mí me gusta ver qué están haciendo los otros. Obviamente, más allá de toda la lectura de artículos que hago y demás, porque soy editor de algunas revistas, también veo el desarrollo que hacen los otros grupos de investigación, como una forma también de mantenerme en competencia. Ustedes tal vez conozcan lo que es Boston Dynamics. Si no lo conocen, luego les voy a mostrar. Boston Dynamics es bien interesante la historia. Comenzó en Stanford, luego, creo que comenzó en Berkeley, luego lo compró Stanford y finalmente lo compró Google. Es un grupo de investigación y sí, los grupos de investigaciones también son comprados por las corporaciones. Ojo con eso. Y también los grupos de investigación son comprados por universidades. Y hay un ejemplo también acá en Chile, pero no me voy a meter a hablar de eso. Pero los grupos de investigación también son comprados por universidades o por corporaciones. Bueno, lo que quiero mostrarles ahora, a ver, Boston Dynamics comenzó a trabajar con lo que son los robots cuadrúpedos hace mucho tiempo. El problema es que cada robot cuesta más de $1 millón. Entonces surgió esta empresa china que se llama Unitree, que es la que está acá, y empezó a generar estos robots cuadrúpedos como mascotas. Yo les voy a mostrar. Veamos. Vamos a sacar el sonido. Entonces esta empresa genera estos robotitos. Fíjense que la velocidad no es tanta, son 11 kilómetros por hora, o sea, es bastante, más o menos aproximadamente la velocidad de caminata de uno, la velocidad de trote de uno. Pero tiene una autonomía dentro de 1 hora y media a 2 horas, y tiene un payload, una capacidad de carga de hasta unos 5 kilos. Ahora, lo interesante es que ellos han desarrollado este robotito, trabaja con Ubuntu, ¿sí? El sistema operativo es Ubuntu. En la parte mecatrónica es bien interesante, la parte de control, estabilidad y demás. Pero lo bueno, tal vez, y es por lo que yo los estoy siguiendo a esta gente, y estoy tratando de conseguirme uno, es que los están vendiendo a $10.000. A diferencia del $1 millón que cobra Boston Dynamics, bueno, estos los están vendiendo a $10.000. Sí, no es software abierto, nada más que yo ya les estoy escribiendo a la empresa a ver si nos pueden vender uno para fines académicos con código abierto. Y ojalá sea en inglés, digamos, no en chino. Pero bueno, eso. Lo están vendiendo estos robotitos como mascota. Bueno, yo tengo un perro. La verdad que entre andar limpiándolo del perro y tener este robot, preferiría hoy tener el robot. Le voy a mostrar otro ejemplo más. Este es otro de los robots que ellos venden también, pero este es
el de la línea avanzada. El anterior era para, digamos, consumo masivo. Estos están costando mucho más de $10.000 cada uno. Son robots más sofisticados. Solamente como anécdota, muchos de estos robots, por ejemplo los de Boston Dynamics, se utilizan con fines ya militares. Tienen un buen torque, como ven. Claro que depende también del agarre que están teniendo en el asfalto. Y ahora, solamente para finalizar, mostrarles lo que hace Boston Dynamics aquí. Estos son los comienzos de Boston Dynamics, los primeros. De hecho, hay algunas películas con este robot. No sé, bueno, no voy a entrar a hacer publicidad. Tiene aplicaciones militares, surgieron como aplicaciones militares, y solamente como anécdota, Boston Dynamics fue comprado por Google, ¿sí? Y están haciendo todo el desarrollo de estos nuevos robots, inteligencia artificial, o sea, robots, digamos, para este tipo de aplicaciones, pero claro, están costando, solamente las venden con fines académicos, no las venden con fines particulares, están costando más de $1 millón. Vamos a ver lo más avanzado que ellos tienen, que ya están intentando. Ven, este es bien parecido al que están haciendo los chinos, o viceversa, tal vez los chinos les copiaron, no sé. La empresa china, perdón. Pero el robotito, digamos, tiene la misma configuración. Esto se llama configuración paralela, porque tienen cada una de las patitas del vehículo, es como si fuera un manipulador robótico. Entonces, como si fuera que ustedes han puesto 4 manipuladores y es capaz de moverse. Cada uno funciona, en vez de funcionar como un brazo, funciona como una pierna. Eso era, chicos. Quería mostrarles el nivel de avanzada que hoy hay en robótica. Claro, me encantaría decirles que esto está sucediendo hoy en Chile, pero no. Pero bueno, estoy haciendo tratativas para comprar el otro, que es de $10.000. Este está costando justamente $1 millón. Bien. Les quería traer esto. Bueno, y el humanoide, por ejemplo. Yo los invito a que vean lo que hace Boston Dynamics, que es bien interesante. Seguimos con la clase. ¿Profe? Diga. ¿Esos los que eran como mascotas funcionaban como a control remoto o de alguna forma como de manera autónoma? También los puedes programar para que funcionen de manera autónoma. En el caso particular, por ejemplo, lo que hace Boston Dynamics y tal, puedes trabajar de manera autónoma. El otro caso, el de esta empresa china, no estoy seguro, porque el fabricante te vende ya con el software implementado. Por eso yo hasta ahora les estoy mandando correos esperando que, digamos, me respondan en algún momento, pero ellos trabajan, el software que dejan ya lo dejan embebido, no lo dejan abierto. Si bien trabajan con Ubuntu, el resto del software que hace al comportamiento del robot o al control del robot ya viene cerrado, encriptado. Pero bueno, o sea, el de Boston Dynamics al menos, sí puedes programarlo para que funcione de manera autónoma. Los otros casos, que es lo que dices con lo que comúnmente se llama joystick, así no sea el típico joystick, ya sea con tu smartphone o lo que fuera, o con cualquier dispositivo, se llama un robot teleoperado. Pero pueden funcionar de ambas maneras. El de la empresa china entiendo que es autónomo, pero con un comportamiento ya definido por el fabricante, que eso es lo que a nosotros no nos conviene. A nosotros nos conviene generar nuestros propios algoritmos. Pero el de Boston Dynamics, por ejemplo, ellos te venden por eso lo venden tan caro y lo venden solamente a universidades, lo venden con el software abierto. Dentro de su propia API, por supuesto, pero el software abierto. Ahora, para el que le interese más de robótica de pronto, los invito a que visiten, o bueno, eventualmente, ¿sí? Cuando volvamos a la universidad, visitar mi laboratorio. Tenemos varios robots ahí, no tan bonitos como estos, pero robots al fin. Y por cierto, mi laboratorio grande, digamos, de robótica está en la sede. Porque como yo trabajo con robótica digamos, que tiene cierto tonelaje, son pesadas las maquinarias, mi laboratorio está en la sede.
Y ahí es donde tenemos el equipamiento de primer nivel. Para darles un ejemplo, tenemos un GPS que cuesta $100.000, pero claro, nos da un error menor al centímetro. Tenemos también osciloscopios, o sea, no tiene nada que ver con robótica, pero tenemos equipamiento electrónico de alto valor en nuestro laboratorio en la sede, como así también tenemos varios sensores, algunos de estos sensores de más de $50.000 en la sede. Tenemos sensores, por ejemplo, que pesan 20 gramos, pero que cuestan $10.000, que son las IMUs, las unidades de medición inerciales, pero que eran con fines militares, y nosotros los utilizamos con fines de investigación. Todo eso, en algún momento, cuando volvamos, para el que esté interesado, por supuesto, podemos organizar una visita a los laboratorios. Bien, vamos... ¿Y cómo te cobramos la palabra, profe? Por supuesto, yo estoy, a ver, siempre a las puertas de mi laboratorio y las puertas de mi grupo van a estar siempre abiertas para todo aquel que quiera acercarse. Porque mi función, primero como académico, es formar. Entonces, cualquiera que quiera ir a mi laboratorio a trabajar con nosotros es bienvenido. Y lo otro, que siempre estamos buscando, o siempre yo estoy buscando valor. Y esto es el valor intelectual. Estudiantes que tengan ganas de aprender, que tengan las cualidades, digamos, para seguir creciendo, pues eso es el valor más grande que yo como académico puedo encontrar en mis alumnos. Entonces, siempre las puertas están abiertas, tanto de mi grupo como de mi laboratorio, para todo aquel que quiera acercarse a trabajar. Bien. Esperemos algún día. Ojalá. Estoy desesperado por volver a mi oficina. Pero más pronto que... Pero bueno. Lo principal acá, chicos, es que estemos sanos. Yo les tengo también una noticia. Para mí es triste, pero dos de mis colaboradores más estrechos, porque yo trabajo mucho en robótica para medicina, ojo. Dos de mis colaboradores más estrechos, que son médicos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, están hospitalizados con COVID. Así que hay que cuidarse. Yo estoy acá esperando noticias de ellos. Tenemos muchas cosas en conjunto, trabajando, y estamos desarrollando, de hecho, un nuevo tipo de sistemas de diagnósticos robóticos para personas, que ojalá en un corto plazo podamos hacer la publicidad que corresponde. Nuestras patentes ya están saliendo. Bueno, ya, no les voy a hablar de eso ahora. Vamos a seguir ahora con Q o cola. A ver, el problema que tenemos con esta palabrita es que la castellanización de Q es cola. Y no utilizamos fila porque es parecido a filo, first input, last output, etc. Entonces, en cualquier texto guía en castellano, lo van a encontrar como cola. Y en cualquier texto guía en inglés, lo van a encontrar como Q. Entonces, la estructura de datos que vamos a ver ahora es una estructura de datos que se llama lineal, y se conoce con el nombre de Q o cola. Es similar al stack, ojo con eso, pero en vez de tener una topología tipo filo, que es la que teníamos en el stack, va a tener una topología tipo FIFO. First input, first output. El primero que llega es el primero que sale. A mí me ha gustado mucho esta imagen que tenemos acá. Por cierto, es una imagen libre, ¿sí? Aclaro. Y todas mis imágenes están referenciadas. ¿Dónde las saqué? En esta imagen vemos el cajero automático. Esta es una fila. Y lo interesante de esto es que el primero que llega al cajero es el primero que lo utiliza. First input, el primero que llega. First output es el primero que se libera. Y lo interesante es que en una queue o cola no tenemos prioridades. Y vemos que en esta fila hay gente que efectivamente tiene prioridad por sobre otro. Pero acá no tenemos prioridades. Entonces, el primero que llega es el primero que sale de nuestra queue o cola. Y no se olviden que vamos a trabajar con una topología que es de tipo FIFO, es similar al stack, ojo con eso, pero es una estructura de datos diferente. Fíjense que cambian las topologías. Y cuando digo topologías, que no son inventos, son cuestiones que los programadores ya le han definido un nombre a esa estructura de datos. ¿Cómo funciona una cola o queue? A medida que van ingresando, es como si fuera un pipeline, nada más que no hay desplazamiento, ojo, acá.
Si tenemos primero el queue o cola vacía, vamos ingresando datos, en este caso. Vamos ingresando los programas o vamos ingresando lo que fuera, que vamos a colocar en nuestra queue. Por ejemplo, acá ingresamos números enteros, primero el 1, el 2, el 3, etc. Pero si ingresamos el 1 y luego ingresamos el 2, el primero que va a salir es el primero que ingresamos, que es el 1. Y luego va a salir el 2. Las operaciones, fíjense que están explícitas acá, es primero que tenemos nuestra queue o cola vacía. Y luego comenzamos a llenar de elementos, que se conoce como enqueue. Y luego empezamos a vaciar nuestra cola o pila y se conoce como dequeue. O, bueno, en castellano se llama encolar y desencolar. Es como si fuera un pipeline en general cuando trabajamos con procesadores, pero no es un procesador en sí. De hecho, el procesador, cuando es monociclo o multiciclo, trabaja como si fuera con un sistema de queue o cola. Las funciones típicas que tenemos son idénticas a las del stack. Ojo, nada más que aquí le vamos a llamar enqueue, que es cuando nosotros queremos agregar un elemento a la cola. Antes le llamamos push, en este caso le llamamos enqueue. Cuando queremos desencolar, le vamos a llamar dequeue, y es cuando queremos quitar un elemento. Aquí está lo interesante. En la pila, perdón, en el stack, sí, pila o stack, lo que nosotros quitábamos es lo que estaba al último. En este caso, lo que removemos es lo que está primero. Por eso es la topología FIFO, First Input, First Output. Y por supuesto vamos a tener unas funciones, que la primera es chequear si el queue o cola está vacía, si está llena, y por último, para obtener el valor del frente. En el caso de la pila, obteníamos el valor que estaba al último. Aquí obtenemos el valor que está al frente, sin borrarlo o removerlo. A una cola o pila, así como para el stack, lo podemos utilizar, lo podemos implementar tanto en arreglos, con un costo computacional de 1, porque tiene un solo acceso a memoria, o lo podemos implementar como listas enlazadas. En este caso, una lista enlazada simple. Vamos a ver entonces. ¿Para qué sirve trabajar con este tipo de estructura de datos? Bueno, a ver, nosotros podemos hacer para el scheduling en nuestros procesadores, ¿sí? O en el disco. El scheduling es cuando tenemos varias tareas para hacer y directamente nuestro sistema operativo lo va poniendo uno tras de otro. Y va ejecutando el primero, luego el segundo, luego el tercero, etc. Podemos utilizar para sincronizar transmisión de datos que es asíncrona. Para el manejo de interrupciones en el sistema operativo de tiempo real al menos. Y por ejemplo también para call centers, y esto es casi una broma, cuando nos dejan en espera. Pero en estricto rigor, en el procesador lo podemos utilizar tanto para el scheduling de tareas, para la transmisión de datos asíncronas, para sincronizar la transmisión de datos asíncronas, y para el manejo de interrupciones en sistemas operativos de tiempo real, que son las aplicaciones más usadas de Qt, que no tengan que ver justamente con el procesamiento de datos. ¿Cuál es, en líneas generales, cómo funciona esto? Fíjense, no se olviden, el primero en entrar es el primero en salir. Nosotros tenemos, fíjense, aquí lo he sacado de acá, ¿no? De la figurita, nos ejemplifica un poco cómo funciona nuestra cola. Vamos a ingresar datos siempre en este ejemplo, en esta figurita, estamos ingresando datos por la izquierda y estamos sacando los datos por la derecha. Vamos a tener dos índices o punteros. Si estamos trabajando con un arreglo, yo recomiendo que trabajemos con índices. Si trabajamos con listas, vamos a trabajar con punteros. De hecho, el primer ejemplo de lista enlazadas que yo les dejé en el aula, el C, trabajábamos, no se olviden, con dos punteros. Un puntero que era el header y otro puntero que iba al último elemento de la lista. Aquí es equivalente. Pero fíjense que el puntero o índice del primer elemento de nuestra cola o queue, ¿sí?, es el que tenemos a la derecha. Es el primero que va a ser desencolado. Mientras que el último elemento de nuestra cola, ¿sí?, va a tener el puntero que le vamos a llamar rear o tail, dependiendo de la bibliografía que ustedes usen, y es el último elemento de nuestra cola, y el siguiente va a entrar por acá. Esto es una cola de elementos.
tenemos los dos índices, no se olviden, un índice apuntando al primero, otro índice apuntando al último. La resta entre estos dos nos da el tamaño de la cola, y tenemos que el primer elemento que vamos a sacar es el que está apuntado por el índice front, y nosotros vamos a empezar a colocar elementos a partir del último que hayamos colocado, y esto está indicado por el índice rear o tail, dependiendo de la bibliografía que utilicemos. No se olviden, la topología first input, first output. En C, ¿cómo lo podemos definir? Fíjense que aquí estoy usando punteros en vez de índices, un puntero head, un puntero tail, y lo inicializo a 0. Y esto, fíjense cómo los tengo definidos, en realidad les doy el valor de 0. Ambos están apuntando al mismo lugar. Genero la función isEmpty cuando tanto el puntero head como el puntero tail, en este caso en vez de front y rear, estoy usando head and tail, están en la misma posición. Ambos van a estar en la misma posición solamente si mi cola o queue está vacía. Luego, si yo quiero agregar elementos a mi cola, fíjense lo que estoy, o al queue, lo que estoy haciendo es, primero estoy indicándole, el queue que tengo acá es lo estoy definiendo como un arreglo de números enteros. Ojo con esto. A mi queue le estoy definiendo como un arreglo de números enteros, que la defino como un puntero. Estoy poniéndole también dónde está el último elemento y el elemento que yo quiero agregar. Y digo esto porque los elementos que yo agrego, no se olviden, van por la última parte. Y es por eso que dentro de mi programa, fíjense, vamos a leer un poco más. El elemento que yo quiero adicionar se va a agregar a mi arreglo de números enteros en la posición apuntada por tail, incrementada en un lugar más. Y de esa manera yo he generado entonces mi lugar en mi arreglo y lo incremento, perdón, mi lugar en mi arreglo y le adiciono el elemento que tengo acá. Y a su vez, a tail, fíjense, lo he incrementado. Y finalmente, nosotros tenemos el dequeue en este caso, que es cuando queremos sacar un elemento. Nuevamente le mandamos el arreglo, que es nuestro queue, nuestra cola, más el puntero que apunta al primer elemento, el elemento que tiene que salir, el elemento de acá, de front. Y lo mismo vamos a retornar, fíjense que es sumamente simple, el elemento de Q apuntado por head e incrementado en 1. De esa manera, nosotros lo que hemos hecho es retirar nuestro elemento. Y cuando queremos ver si está vacío, si está lleno, en este caso cuando trabajamos con arreglos, es que tenemos que ver si está lleno. Cuando trabajamos con listas, tenemos que ver que se haya creado la memoria dinámica pertinente. Lo único que tenemos que ver que si está lleno es que el tail, en este caso, que es el último puntero, sea igual al tamaño que nosotros le hayamos asignado al arreglo. Si nosotros hemos asignado un arreglo de 10 elementos, entonces que tail sea igual a 10. Significa que ya tenemos los 10 elementos dentro de nuestro arreglo. ¿Cómo nos queda el código en general? Fíjense que esto lo pueden encontrar en el aula, ya se los dejé. Aquí están los diferentes prototipos, que son las funciones que yo genero. Y aquí un poquito del main, donde yo inicializo un arreglo con 5 elementos, inicializo los índices head, tail, ¿sí?, que voy a utilizar para el primer y último elemento de mi arreglo, y también el entero que le llamo elemento, y por supuesto genero mi cola, mi queue, de 5 elementos. Inicializo, y luego comienzo, digamos, a encolar, a agregar elementos. Para eso hago con el scanf tantos elementos como puedo ir poniendo. Y eso es simplemente trabajar con queues o colas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es una topología similar al stack, nada más que es con es una estructura de datos similar al stack, pero es con una topología tipo FIFO, First Input, First Output, y tenemos que tener solamente en cuenta que vamos a trabajar con 2 punteros o índices.
uno apuntando a la primera posición y otro apuntando a la última posición. Les dejo como ejercicio, ojo, les dejo en el aula ya el código completo y debugueado, pero también les dejo como ejercicio que trabajen con listas enlazadas simples. Y, ¿por qué no?, trabajar con el template que yo les pasé oportunamente cuando vimos por primera vez listas enlazadas simples. Lo que es difícil, de hecho, es trabajar con lo que se llaman colas circulares, porque vimos que las colas o queues son muy similares al estándar. El desafío, chicos, cuando trabajamos con colas o queues, es trabajar con colas o queues que se llaman circulares. Así como tenemos listas circulares, también tenemos, en este caso, los arreglos circulares. No sé si se fijaron, pero cuando trabajamos acá con queues en forma de arreglos al menos, y en este caso lineales, hay desperdicio de memoria. Porque si generamos, por ejemplo, 10 lugares y tenemos nada más que 2 elementos alojados en nuestra cola, hay 8 lugares que están siendo desperdiciados. La idea de trabajar con colas circulares es de alguna manera sopesar ese mal manejo de memoria que lo hace un arreglo lineal. Por eso vamos a trabajar con arreglos circulares. ¿Cómo trabajamos con arreglos circulares? En realidad es una cuestión de punteros nada más, lo mismo que las listas enlazadas circulares. Fíjense que acá nosotros teníamos nuestra cola, nuestro queue. Esta cola o queue son de 5 elementos que va de 0 al 4 en la forma de arreglo. Listas circulares ya vimos, por eso no les doy el ejemplo con la lista circular. De hecho, no hay desafío en la lista circular. Pero en el caso del queue circular, que es el que tenemos acá, es bien interesante. No se olviden que tenemos siempre un puntero o índice al último elemento y un puntero o índice al primer elemento. Vamos a desencolar hacia la izquierda y vamos a encolar por la derecha. Ojo con eso. Y ojo, no hay acá un desplazamiento de números. No es que si sacamos un número se nos desplaza, no. Acá sacamos primero el elemento de la posición 0, luego movemos este índice a este otro lugar, sacamos el elemento del primer lugar, movemos el índice al otro elemento y estamos posicionados en esta posición, de hecho. Y se nos ha quedado libre estas dos posiciones. Entonces, por eso es que las queues circulares tratan de solucionar este problema. Fíjense que si nosotros queremos encolar un elemento más, nosotros vamos a tener que hacer algo acá, porque nuestra cola ya estaba llena, ya no podemos encolar más elementos. Para poder encolar, tenemos que desplazar todo esto a la izquierda y liberar un elemento por la derecha. Porque así como está, fíjense, no se olviden que nosotros sabemos que nuestra cola está llena, voy a volver atrás, cuando el tail o el rear, que es el último puntero, es igual al tamaño. Fíjense que acá el rear o tail está apuntando al último elemento. Entonces ya no tenemos más espacio en nuestra cola. A pesar de que estamos diciendo que hay 2 lugares acá disponibles, nuestro puntero o índice apuntando al último lugar de la cola nos dice que la cola está llena. El queue está lleno, no podemos meter más elementos dentro de nuestro queue. Por eso surge la idea de la queue circular. Si nosotros queremos, de hecho, meter más elementos, tenemos que empezar a liberar todo lo que está dentro del queue. Para eso es que nosotros vamos a utilizar lo que es la división modular, la división por módulo. Seguimos con el ejemplo que trabajamos con un queue de 5 elementos. Ojo. Si trabajamos con un queue de 1000 elementos, lo único que tienen que hacer es cambiar donde dice 5 por el 1000. Por dar un ejemplo nada más. Para poder trabajar con queues circulares, chicos, tenemos que comenzar con nuestros 2 punteros o índices, inicializarlos en -1. Es decir, a una posición que no existe dentro del arreglo. Ya vamos a ver qué significa esto que yo he colocado acá. Entonces, lo primero es inicializar los punteros o índices en la posición -1.
De ahí en más, nosotros tenemos que empezar a agregar datos. Fíjense, le agregamos el primer dato, movimos ambos punteros a la posición 0. Y esto es porque el elemento 1 que puse en la posición 0 podría haber sido una letra, la A, supongamos, hace que se convierta en el primer y único elemento de nuestra cola. Si agregamos un segundo elemento, fíjense que los índices comienzan a separarse, hasta que nosotros llenamos la cola de nuestros 5 elementos. Ahora, si comenzamos fíjense que ambos índices han quedado separados. Si comenzamos a desencolar, primero vamos a sacar el elemento 0, luego el elemento 1. Y nuestro índice front, en este caso, va a quedar apuntando a este elemento. Aquí ya hemos desencolado 2 elementos. Y de pronto sucede de que yo quiero agregar un nuevo elemento a mi cola. Si yo le agrego un nuevo elemento a mi cola, lo que sucede, chicos, es que el índice o puntero apuntando al último elemento, ahora se va a mover a este nuevo elemento que ha quedado acá. Fíjense ahora que el primer elemento de mi cola es el que está apuntado por el índice o puntero front, y el último elemento de mi cola, que corresponde al puntero o índice rear o tail, el que está en rojo, va a estar en la posición 0. Si yo quiero agregar un nuevo elemento a mi cola, lo que va a suceder, chicos, es que este puntero se va a mover a la siguiente posición. ¿Sí? Esto es circular. Y esto va a la derecha y luego vuelve acá por la izquierda y se sigue desplazando. No es que este va a moverse de izquierda a derecha, no. Siempre se va a mover en una sola dirección y cuando llega a la última posición, se reinicia. Eso es lo que sucede. Entonces, fíjense que cuando le agregamos otro elemento más, ¿cuál es el orden en que tienen que ser desencolados? Es el 2, el 3, el 4, luego el 0 y luego el 1. Para que eso pueda suceder es que nosotros utilizamos la división modular, que es la que tenemos acá. Esta es la que gobierna cómo se va a comportar el índice o puntero rear, que es el que apunta al último elemento. Nosotros no modificamos la dirección o el puntero, perdón, el índice o puntero del primer elemento. Modificamos la dirección, el puntero o índice del último elemento. Cuando nosotros decimos, fíjense, cuando inicialmente el tamaño de esto es 5, ¿sí? Si rear más 1 es igual a 5, ojo, estamos en presencia de overflow, porque la posición 5 no existe. Llegamos a la posición, de la posición 0 a la posición 4. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros queremos ver cómo vamos a mover el índice o puntero rear, vamos a utilizar la división modular, y esto es rear más 1 dividido entre 5, ¿sí? Y esto es cuando nosotros hayamos llegado a la última posición y queremos encolar un nuevo elemento, entonces directamente a rear lo vamos a mover a la siguiente posición. Lo vamos a reiniciar al inicio de nuestra cola. Con ese detallecito nada más de programación, es que nosotros podemos trabajar con colas circulares, ¿sí? Y nos ayuda a mejorar el manejo en memoria. Ahora, las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Antes de encolar, debemos chequear si el queue está lleno. Ojo con eso. Antes de desencolar, debemos chequear si el queue ya está vacío. Cuando encolamos el primer elemento, seteamos front igual a 0, ¿sí? Cuando desencolamos el último elemento, tanto front como rear lo vamos a poner a -1. Ahora, para chequear que un queue está lleno, debemos ver dos cosas. Que el puntero front sea igual a 0 y el puntero rear sea menor al tamaño, perdón, sea igual al, menor, al tamaño del arreglo. O bien, que el puntero front
sea igual al real más 1. En ese caso lo que está sucediendo, chicos, es que el Q en ambos casos va a estar lleno. En el segundo caso, cuando el real empieza por 0, debido a un incremento circular, su valor va a ser siempre, o sea, el Q está lleno. Y debido al incremento circular que estamos teniendo, la diferencia entre ambos índices o punteros va a ser siempre igual a la unidad. Entonces, eso es cuando cuando la cola está llena. Entonces, fíjense que trabajar con Q circulares, que lo vamos a hacer en el taller, es bien interesante. Nos ayuda a manejar un poco mejor memoria. Yo les dejé igualmente en el aula un código completo y debugueado. Analícenlo, por favor. Y les dejo como tarea generar un Q circular utilizando listas enlazadas circulares, pero ojo, para que el Q funcione y sea un Q circular, justamente una cola circular, tiene que tener una topología tipo FIFO. First Input, First Output. Entonces, el manejo de la lectura y la escritura de nodos tiene que ser hecho con esa topología. Luego, por supuesto, uno podría empezar a ver cuál topología es la que nos conviene o cuál es la que tiene menor costo computacional. La bibliografía que recomiendo, de nuevo como siempre, es bibliografía libre, y donde yo me basé un poco para la presentación que está acá, y tienen mucho código. Yo les recomiendo vayan al código que voy a dejar en el aula, que está depurado. Si encuentran algún bug o algo, por favor, lo corrigen, me lo mandan y lo actualizo en el aula. Y esta es la bibliografía que os recomiendo para que sigan lo que es las colas o Q circulares. Una última cosa, chicos, me ha informado el ayudante que asisten poquitos a las ayudantías. Por favor, no se confíen solamente en los videos. Asistan a las ayudantías, asistan a clases. Esta modalidad es complicada, pero por favor, asistan. Aprovechen esta instancia para las preguntas que necesitan, para lo que necesiten, de hecho. Dudas. No se olviden que este viernes tenemos el taller. Dudas, chicos. Fíjense que hemos visto varias estructuras de datos. Ya no hemos empezado a programar. O sea, ya no estoy abriendo el NetBeans y ejecutando código. Ya les dejo el código para que ustedes lo interpreten. Pero lo que sí tenemos, en este caso, son varias estructuras. Hemos visto el stack, hemos visto las listas enlazadas simples, las listas enlazadas dobles, las listas circulares, también hemos visto la lista, el Q. Son diferentes tipos de estructura de datos. Bastián, cuéntame. Dices, para la tarea de estructuras para la tarea que estructura... bueno, chicos, o sea, la idea la tarea. Bueno, la tarea en realidad va a estar más orientada a las tablas, que no hemos visto. Como les dije al inicio de la clase, las tareas, la tarea que vamos a evaluar, de hecho la tarea 1, tiene contenidos que todavía no hemos pasado. Son las tablas hash y demás, árbol de decisión y cosas así. Vamos a trabajar, por supuesto, con listas enlazadas, vamos a trabajar con estructuras simples, y eso, o sea, vamos a hacer un foco bien fuerte a lo que es memoria dinámica. Porque por lo demás, trabajar con arreglos es relativamente sencillo, y eso lo vamos a ver en el taller. Pero trabajar con memoria dinámica requiere un poco más de trabajo, de hecho. Dudas, consultas. No se olviden que en la tarea es le entregamos la próxima semana. No es esta semana, La calendarización está puesta en el aula. Esta semana tenemos el taller 3. ¿El taller 3 también va a formar los grupos? Vamos a ver, porque la clase pasada, en el taller pasado, han entrado 9 alumnos. Mi idea era que hubieran como 30, 50. Tengo 59 inscritos, 58, de hecho 2 desistieron. Pero han ingresado 9 nada más en el taller anterior.
Dependiendo de la cantidad de chicos que tengamos, es que vamos a dividir en grupos, vamos a trabajar todos juntos. Si ingresan menos de 10, trabajemos todos juntos. Si ingresan más de 10, bueno, ¿saben qué? Vamos a dividirnos un poco, nos vamos a dividir con el ayudante. Pero chicos, si bien yo le pido luego al ayudante que desarrolle los talleres, ingresen, porque también puede ser una oportunidad para que ustedes hagan consultas, me hagan consultas, y para que trabajemos juntos, yo pueda tener también de primera mano una idea de cómo van ustedes con el desarrollo de habilidades de programación. Lo difícil de esta asignatura, a ver, nosotros estamos viendo estructura de datos. Lo difícil para muchos es C. Entonces yo quiero ver qué tanto se van adaptando a este nuevo lenguaje. Bien chicos, estoy en hora. Cualquier cosa, por supuesto, ya pueden retirarse. El que quiera quedarse preguntándome algunas cositas, por favor, se queda. Y el viernes, entonces, en el taller. Cuídense mucho. Chao, profe. Chaucito. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe. Nos vemos, cuídense. Sí. Chao, chao. Profe, yo tengo una duda. Dime, Dominique. Lo que pasa es que haciendo como algunos ejercicios que están en aula, ¿Sí? como que antes de la parte de llegar a las líneas de comando, ¿Sí? decía que guardara un string por Sí. un scanf que tuviese tabs, saltos de línea y espacios en blanco. Ya. Y como no supe cómo solucionar eso, y lo único que pude encontrar Sí. fue que en el scanf se puede hacer como una restricción a que ingrese todo hasta que se ingrese algo. En particular encontré como esto, se lo voy a escribir. Ya, por favor. En el chat, ¿verdad? Sí. Ya. Eso fue como lo que pude encontrar dentro para el scanf, pero eso me admite como hasta el salto de línea en N. Ya. O sea, te puede leer hasta el salto de línea, dices. Claro, Sí. hasta eso me lee. Entonces me guarda en el string todo eso. Ya. Y si, por ejemplo, yo quiero guardar en el string hasta que yo ingrese una X, tendría que poner eso mismo, pero en vez del \n, una X. Ah, no. A ver, el scanf es el string, vos estás poniendo el string completo, ¿verdad? Ujú. Ya. Claro, lo que vos quieres hacer, lo que pasa es que en este caso el salto de línea es un comando particular. El X es una letra más. Claro. ¿Ya? Entonces, en mi experiencia, porque de hecho tendría que ponerme a programarlo, no te va a funcionar si vos pones que el scanf espera hasta la X. Ya. Scanf, cuando vos quieres leer un string, todas las letras del alfabeto en el código ASCII las toma como tal. Pero el salto de línea, que es el enter de tu teclado, o el espacio, son caracteres especiales que se transforman en comandos. Lo mismo el tab. Y tienen su codificación especial en el scanf. Fíjate que el salto de línea es la barra invertida y el n. No sé cuál ejercicio hace referencia en particular, pero tienes otras formas de resolverlo, y en particular es haciendo la búsqueda dentro de lo que sea que hayas ingresado por teclado, diferentes caracteres ASCII. En este caso puedes encontrar el salto de línea, la barra espaciadora, el tab, etc., dentro de ese mega string que colocaste. Claro. Ya. Y otra consulta. Lo que pasa es que también hay otro ejercicio ¿Sí? que sale que hacemos un bucle con que me vaya imprimiendo los 10 primeros elementos de la serie de Fibonacci. Ah, sí, sí, sí. Y el ejercicio como de abajo dice que cada iteración se haga cuando yo apriete la barra espaciadora. Ya. Ajá. Y eso lo más cercano que se me ocurre es como poner el getChar, pero el getChar sería como barra espaciadora con enter.
no solo la barra, no solo la barra espaciadora. Bueno, tienes el getC también, no solamente el getCha. Tienes el scanf. Y lo que tienes que chequear en estricto rigor ahí, Dominique, es que el carácter que hayas ingresado por teclado sea la codificación ASCII y vos compares con el código ASCII correspondiente. Es que el scanf igual, o sea, pide que yo apriete el enter. El getC no pide el enter. El getC no pide el enter. Ah, ya. Es solamente un... Claro, porque el scanf justamente termina de ejecutar la instrucción con el enter. Claro. El getC no te pide eso. Y aparte, ese ejercicio en particular también está puesto para que ustedes busquen las formas de controlar bucles con el teclado. Hay una instrucción en particular que no está en los headers que nosotros usualmente utilizamos, pero que se llama, si mal no recuerdo, key, así. Ujú. Es cuestión de que cheques, porque la idea de estos ejercicios es que vos también puedas buscar código que te permita implementar lo que te estamos pidiendo. Hay no recuerdo bien está ya la instrucción, pero es key o keyword, una de las dos. No recuerdo tampoco el header, ¿sí? Como ves, no recuerdo varias cosas, pero que te permite directamente leer una sola tecla, sin necesidad de... Yo lo que te invito es que busques código, porque esa es la idea también, busques código que te permita leer una tecla nada más del teclado. Ya. Por ejemplo, esa misma tecla la puedes utilizar para quebrar cualquier bucle. Claro. Pero por favor, Dominique, no te quedes con lo que damos, porque no te olvides que en 4 o 5 clases nada más yo di C. Y el resto Sí. duras. Para C necesitamos casi un semestre entero. Entonces, Ya, entonces yo, o sea, puedo buscar como para la tarea o cosas, puedo buscar cosas en internet y es que ponerlas. definitivamente lo vas a tener que hacer. Ah, ya. Lo Ya. vas a tener que hacer, sí, sí, lo vas a tener. De hecho, vas a utilizar mis propios templates para trabajar. Ya. Así que no, por favor, tienes que, aquí como programador, uno no hace todo desde cero. Claro. Eso, cualquier cosa, mañana no se olviden que voy a estar de 2 a 3. Me mandan un Ujú. nada más para que esté atento yo y podamos conversar por Zoom. Ya. Ya, muchas gracias, No profe. hay problema a medias, Dominique. La idea es que, como te digo, busques código. Sí, sí, lo haré. Eso. Nos vemos Ya, el muchas viernes, chicos. gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao.